Imagínese, en una universidad rodeada de densos bosques, donde la niebla parecía tragarse incluso las luces más brillantes de la ciudad más cercana. Esta universidad, conocida como el Instituto de Estudios Oscuros, tenía una historia macabra que resonaba en los pasillos oscuros y las aulas vacías por la noche. La historia que más atormentó los corazones de los estudiantes fue la leyenda del profesor Rainer. Dijeron que era un investigador brillante, obsesionado con los secretos ocultos del mundo. Sin embargo, sus búsquedas lo llevaron a terribles descubrimientos y desapareció misteriosamente, dejando atrás solo sus notas empapadas de sangre. Un grupo de estudiantes curiosos, desafiando el sentido común, decidió explorar el laboratorio abandonado del profesor Rainer durante una noche de tormenta. Los truenos retumbaron y los relámpagos atravesaron el cielo cuando entraron al edificio empapado de lluvia. Los pasillos estaban oscuros y húmedos, con sombras bailando alrededor de los viejos estantes polvorientos. A medida que avanzaban, las paredes parecían cerrarse sobre ellos, como si el propio edificio intentara impedirles descubrir sus secretos. Finalmente llegaron al laboratorio del profesor Rainer. Había equipos extraños esparcidos por todas partes y viales que contenían líquidos de colores brillaban inquietantemente a la tenue luz de las linternas. Uno de los estudiantes, Lucas, encontró un libro viejo en un estante polvoriento. Estaba encuadernado en cuero y sus páginas estaban teñidas de rojo oscuro. Comenzó a hojear el libro, incapaz de resistir la tentación de descubrir sus secretos. De repente, una violenta ráfaga de viento irrumpió en el laboratorio, apagando las linternas y sumiéndolas en la oscuridad total. Los gritos resonaron en las paredes mientras los estudiantes luchaban por encontrar una salida, pero algo los detuvo. Una presencia maligna llenó el aire y una voz susurró en sus oídos, prometiendo secretos oscuros a cambio de sus almas. Se dieron cuenta demasiado tarde de que habían desatado una fuerza más allá de su comprensión, una fuerza que había sido atrapada por el profesor Rainer en sus experimentos prohibidos. Uno por uno, los estudiantes desaparecieron en la oscuridad, dejando atrás solo un rastro de sangre y terror. Nunca más fueron vistos, y la leyenda del profesor Rainer abrió un nuevo y aterrador capítulo en la historia del Instituto de Estudios Oscuros. Desde entonces, los valientes han evitado el laboratorio del profesor Rainer, pero algunos dicen que todavía pueden escuchar los gritos que resuenan en la noche, recordando a todos que no todo lo que está oculto debe ser descubierto. Y por eso, la universidad sigue siendo un lugar donde los secretos más oscuros aguardan en la oscuridad, listos para tragarse a aquellos que se aventuran demasiado lejos. Con el paso de los días, el Instituto de Estudios Oscuros se convirtió en un lugar aún más oscuro y siniestro. Los estudiantes que entraban allí podían sentir una atmósfera pesada y opresiva, como si los muros de la universidad hubieran absorbido los horrores del pasado y lentamente los estuvieran liberando en el presente. Una noche durante las vacaciones de invierno, un grupo de estudiantes decidió explorar los túneles subterráneos que se extendían debajo del campus. Se decía que estos túneles eran antiguos, construidos por una sociedad secreta que practicaba rituales oscuros en la antigüedad. Equipados con linternas y coraje, los estudiantes descendieron las oscuras escaleras que conducían a los túneles subterráneos. El aire era húmedo y frío, y el sonido de su respiración resonaba en las paredes de piedra. A medida que se adentraban más y más en los túneles, la oscuridad pareció tragarlos y una sensación de claustrofobia comenzó a instalarse en sus mentes. Apenas podían ver más allá del alcance de sus linternas, y el sonido de sus propios pasos parecía amplificado, como si algo siniestro los estuviera siguiendo en las sombras. De repente, una de las linternas falló, dejándolos aún más en la oscuridad. El pánico comenzó a invadir a los estudiantes y se aferraron unos a otros, tratando desesperadamente de encontrar una salida. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar un sonido extraño proveniente de más abajo de los túneles. Fue un sonido gutural y escalofriante, como si algo se moviera en las sombras, arrastrándose hacia él. Tratando de ignorar el miedo que se apoderó de ellos, los estudiantes siguieron el sonido, con la esperanza de encontrar un camino hacia la superficie.
pero lo que encontraron fue mucho peor de lo que podrían haber imaginado. Al final del túnel, se encontraron con una cueva oscura y espeluznante, iluminada solo por la tenue luz de un fuego que ardía en el centro. Alrededor de la hoguera, figuras encapuchadas bailaban en un ritual macabro, cantando palabras antiguas y prohibidas que resonaban en las paredes de la cueva. Horrorizados, los estudiantes se dieron cuenta de que se habían topado con una reunión de la sociedad secreta que durante mucho tiempo se suponía extinta. Antes de que pudieran reaccionar, fueron descubiertos por los cultistas, quienes los rodearon con ojos brillantes de malicia. Entonces una voz resonó en la cueva, una voz que parecía emanar de las profundidades de la tierra misma. Era la voz del líder de la sociedad secreta, un hombre pálido y siniestro vestido con una capa negra. Proclamó que los estudiantes serían sacrificados en nombre de los dioses antiguos y sus almas se ofrecerían como tributo para despertar una fuerza más allá de la comprensión humana. Desesperados, los estudiantes lucharon contra sus captores, pero quedaron atrapados, sin esperanza de escapar del terrible destino que les esperaba. Mientras las sombras los tragaban, los estudiantes supieron que habían descubierto un secreto aún más siniestro de lo que cualquiera podría imaginar, un secreto que permanecería enterrado en lo profundo del Instituto de Estudios Oscuros para siempre. Y así, una vez más, la universidad se había cobrado sus víctimas, devorando a quienes se aventuraban en sus rincones más oscuros. Pasaron los meses y el Instituto de Estudios Oscuros seguía envuelto en un velo de misterio y terror. Estudiantes y profesores evitaron los túneles subterráneos y los pasillos más oscuros como si estuvieran contaminados por una presencia maligna. Sin embargo, incluso con las advertencias y las historias de miedo, hubo quienes no pudieron resistir la tentación de descubrir los secretos prohibidos de la universidad. Una de esas personas fue Emily, una estudiante de arqueología decidida a descubrir los misterios del oscuro pasado del instituto. Emily pasó horas y horas revisando los archivos polvorientos de la biblioteca y examinando artefactos antiguos encontrados en la universidad. Su obsesión por la oscura historia del lugar la llevó a descubrir una antigua leyenda sobre un artefacto perdido conocido como la Lágrima de la Oscuridad, una gema negra que supuestamente contenía el poder de abrir portales al reino de los muertos. Decidida a encontrar la Lágrima de la Oscuridad y desbloquear sus secretos, Emily profundizó en los rincones más oscuros de la universidad. Comenzó a buscar en los túneles subterráneos, siguiendo viejas pistas y mapas olvidados para encontrar el artefacto perdido. A medida que Emily se adentró más en los túneles, comenzó a sentir una presencia siniestra a su alrededor, como si ojos invisibles la observaran en las sombras. Sin embargo, su determinación no flaqueó y continuó su incesante búsqueda de la Lágrima de la Oscuridad. Finalmente, después de semanas de búsqueda incansable, Emily encontró lo que buscaba. Escondida en una cámara secreta en el corazón de los túneles subterráneos estaba la Lágrima de la Oscuridad, brillando con una luz oscura e hipnótica. Sin dudarlo, Emily extendió la mano para agarrar la gema prohibida, pero en el momento en que sus dedos tocaron su fría superficie, un grito estridente resonó a través de los túneles, sacudiendo las paredes de piedra a su alrededor. De repente, las sombras se agitaron y retorcieron, tomando forma ante los ojos de Emily. Figuras oscuras y distorsionadas emergieron de las profundidades de los túneles, rostros sin rostro y ojos sin pupilas fijos en ella con una intensidad escalofriante. Emily se dio cuenta demasiado tarde de que había desatado una fuerza más allá de su comprensión, una fuerza que había permanecido sellada durante siglos hasta que su insaciable búsqueda la liberó. A medida que las criaturas de las sombras se acercaban, Emily corrió desesperadamente a través de los túneles, su mente dando vueltas con absoluto terror. Pero no importaba hacia dónde corriera, las sombras la seguían implacablemente, extendiendo sus manos para agarrarla y arrastrarla más profundamente hacia la oscuridad. Y así, una vez más, el Instituto de Estudios Oscuros había cobrado un precio terrible por su curiosidad imprudente, devorando a aquellos que se atrevían a desafiar los límites del entendimiento humano. Y mientras las sombras se tragaban a Emily y los túneles subterráneos resonaban con sus gritos de terror,
la universidad seguía siendo un lugar donde los secretos más oscuros aguardaban en la oscuridad, listos para reclamar a quienes se atrevían a desafiarlos. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? La segunda historia es aún más aterradora, nadie puede verla hasta el final, solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte en cualquier historia trippy. Imagínate, te voy a contar una historia que te pondrá los pelos de punta. Mira, esto le pasó a un tipo llamado Chuck, que fue a la Universidad de California en Berkeley. Estaba muy emocionado porque había conseguido una entrevista de trabajo en una empresa de tecnología. Pero mira, esta entrevista fue todo menos normal. Chuck llegó al lugar designado, un edificio antiguo en medio de una calle desierta. El lugar era un poco inquietante, con esos viejos árboles alrededor y una sensación de que algo no estaba bien en el aire. Llamó a la puerta y abrió un tipo con traje negro y gafas de sol. El chico tenía una expresión extraña, como una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Chuck entró, ya un poco nervioso, y la habitación estaba completamente a oscuras, con solo una luz tenue en un rincón. Se sentó en una silla incómoda y comenzó la entrevista. Pero a medida que las preguntas se volvieron más extrañas, Chuck comenzó a sentir un escalofrío recorrer su espalda. El chico al otro lado de la mesa parecía saber cosas sobre el que ni siquiera él sabía. De repente, la luz parpadeó y se apagó por completo. Chuck se puso tenso y, cuando volvió a encenderse la luz, el tipo al que estaba entrevistando ya no estaba allí. En su lugar había un trozo de papel con una dirección escrita. Chuck estaba confundido, pero su curiosidad pudo más que él. Decidió ir a la dirección, y cuando llegó allí, era una calle desierta con un solo coche aparcado, un Bentley negro brillante. Chuck sintió un escalofrío y una sensación de peligro inminente, pero algo lo obligó a continuar. Se acercó al auto y la puerta se abrió sola. Chuck respiró hondo y entró. El coche empezó a moverse, pero no había nadie conduciendo. Chuck miró desesperadamente a su alrededor, buscando alguna explicación para todo aquello. De repente, una voz resonó dentro del auto, una voz gélida y escalofriante. Era como si fuera de otra dimensión. La voz decía cosas que hicieron temblar a Chuck hasta la médula, revelando secretos que ocultaba incluso a sí mismo. El auto continuó su recorrido, pasando por lugares oscuros y siniestros, como si llevara a Chuck al mismísimo infierno. Intentó salir, pero las puertas estaban cerradas. Su única opción era seguir avanzando sin saber lo que le esperaba al final de este macabro viaje. Después de una eternidad de terror, el coche finalmente se detuvo. Chuck se fue tembloroso, miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente desconocido. No había nada más que oscuridad alrededor. Sabía que necesitaba encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que no sabía era que esa entrevista de trabajo era solo el comienzo de un viaje hacia lo desconocido, donde el miedo era solo el comienzo de los horrores que estaban por venir. Ahora Chuck está atrapado en una pesadilla de la que tal vez nunca escape. Y esa, mi valiente niña, es una historia que te dejará con los ojos muy abiertos y el corazón acelerado, porque el verdadero terror siempre está al acecho, esperando a su próxima víctima. Se encontró rodeado por una oscuridad tan profunda que apenas podía ver un pie delante de su nariz. Cada sonido que resonaba en esa oscuridad parecía un susurro proveniente de las sombras, como si algo se moviera en lo más profundo de su interior, esperando atacar. Chuck, con el corazón latiendo salvajemente, comenzó a caminar sin rumbo, intentando encontrar algo de luz, alguna salida a aquella pesadilla. Pero la oscuridad era tan espesa que pareció tragarlo por completo. De repente, escuchó pasos resonando en el vacío, pasos que no eran los suyos. Una sensación de puro terror lo invadió y lo paralizó en su lugar. Se giró lentamente, con el corazón martilleándole en el pecho, y vio una figura que se acercaba, envuelta en sombras. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma, una silueta siniestra avanzando hacia Chuck con pasos lentos y calculados. Intentó gritar, pero su voz parecía atascada en su garganta, incapaz de escapar.
La figura finalmente emergió de las sombras, revelándose como el sujeto de la entrevista de trabajo, con esa misma sonrisa que parecía más bien una mueca macabra en la oscuridad. Se acercó a Chuck y cuando dio un paso atrás, vio que detrás de él había un abismo sin fondo. Chuck sabía que no podía confiar en esa figura, que todo era solo una trampa. Con una oleada de coraje, giró sobre sus talones y corrió en dirección opuesta, ignorando los susurros que parecían seguir sus pasos. La carrera parecía interminable, con el miedo como único impulso. Tropezó con rocas invisibles y su respiración se hizo cada vez más pesada, pero no pudo detenerse. No podía permitir que esa oscuridad lo tragara. Finalmente, después de una eternidad de huida desesperada, Chuck vio un destello de luz a lo lejos. Corrió hacia ella, ignorando el dolor que ardía en sus pulmones, hasta que finalmente emergió de la oscuridad a la luz del día. Estaba de vuelta en el mundo real, con el sol brillando en el cielo y el sonido de la ciudad a su alrededor. Respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y terror. La experiencia que acababa de vivir le parecía un sueño, pero sabía que era algo mucho más oscuro. Chuck nunca olvidaría esa entrevista de trabajo, ese viaje por el terror absoluto. E incluso ahora, mientras intenta seguir adelante con su vida, sabe que verdadero horror. Siempre está al acecho, dispuesto a tragarse a quienes se aventuran más allá de lo conocido. Pero la historia de Chuck no termina ahí, porque el verdadero terror aún acechaba, esperando su próxima oportunidad para manifestarse. Después de esa aterradora experiencia, Chuck intentó volver a su rutina normal, pero algo dentro de él sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Las noches de insomnio se volvieron comunes para Chuck, atormentado por vívidas pesadillas de ese encuentro en la oscuridad. Comenzó a notar cosas extrañas a su alrededor, sombras que se movían cuando no debían, susurros que resonaban en sus oídos cuando estaba solo. Intentó convencerse de que todo era solo su imaginación, que lo que había experimentado era solo una alucinación provocada por el estrés. Pero cada vez más se vio sumergido en un mundo de miedo y paranoia. Entonces, una noche oscura y tormentosa, mientras Chuck caminaba por la calle desierta hacia su casa, vio algo que lo dejó paralizado. Allí, estacionado en medio de la carretera, estaba el Bentley negro, brillando como un faro en la oscuridad. El corazón de Chuck se aceleró y comenzó a retroceder lentamente, la sensación de pánico lo consumía por completo. Pero entonces, la puerta del auto se abrió lentamente, revelando la misma oscuridad que había encontrado la última vez. Chuck sabía que no podía huir, que lo que fuera que había dentro de ese auto lo había encontrado nuevamente. Con un último suspiro de resignación, se acercó al vehículo, su mente era un revoltijo de terror y determinación. Subió al coche y las puertas se cerraron de nuevo tras él. El auto comenzó a moverse, esta vez sin destino aparente, llevando a Chuck hacia lo desconocido una vez más. Dentro del auto, Chuck se encontró atrapado en una espiral de pesadillas y visiones horribles, cada una más aterradora que la anterior. Gritó, suplicó clemencia, pero no hubo escapatoria. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía más, el coche se detuvo. Chuck salió, temblando y exhausto, y se encontró frente a una casa abandonada, envuelta en sombras siniestras. Sabía que necesitaba encontrar una salida, pero algo dentro de él le impedía huir. Se encontró caminando hacia la casa, arrastrando sus pasos como si estuviera siendo controlado por alguna fuerza maligna. Y cuando finalmente entró en la casa, las puertas se cerraron detrás de él con un estrépito ensordecedor, sellando su destino en el corazón de la oscuridad. Y así, la historia de Chuck llegó a un final sombrío, perdido para siempre en las profundidades del terror que lo esperaba en la oscuridad. Y cuando la noche cayó sobre la ciudad, quienes escucharon su historia supieron que el verdadero horror nunca muere, solo espera pacientemente a su próxima víctima. ¿Te gustó la historia? Es hermosa, ¿no? Solo no olvides verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia trippy y no te pierdas el próximo vídeo. Dando pesadilla, comenta abajo lo que piensas del informe.